Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber qué es un circuito divisor de voltaje, cómo funciona y para qué nos puede servir? Acompáñame. Divisor de voltaje. Está formado por dos resistencias conectadas en serie, de tal manera que la misma corriente eléctrica va a atravesar las dos resistencias. Aquí tenemos una fuente de alimentación programada para entregar 10 volts. El circuito se llama divisor de voltaje porque ese voltaje, estos 10 volts, se van a dividir una parte en la resistencia superior y otra parte en la resistencia inferior. Vamos a ver ahora qué pasa si conectamos un multímetro, un voltmetro, para medir el voltaje en la resistencia de abajo. Vamos a respetar aquí la convención, el voltaje positivo en rojo y la terminal negativa o de referencia en negro. Ahora vamos a iniciar la simulación. Observamos que el voltaje que obtenemos en la resistencia de abajo es de 5 volts. Es, si se fijan, exactamente la mitad del voltaje que estamos suministrando. Y esto es porque las dos resistencias son iguales. Vamos a detener la simulación, vamos a ver qué pasa si cambiamos el valor de las resistencias. Aquí vamos a poner una resistencia de 9 kilo ohms. Y aquí abajo vamos a dejarla de 1 kilo ohm. Vemos ahora que el voltaje ha bajado y es de 1000 milivolts o 1 volt. Entonces, al disminuir el voltaje, vamos a ver qué pasa entonces con la resistencia superior. Vamos a aprovechar e introducir otro voltmetro. Comenzamos la simulación y observamos aquí que en la resistencia de arriba tenemos 9 volts y en la resistencia de abajo 1 volt. La suma, se observan, es el total de 10 volts que estamos suministrando. Ahora vamos a ver qué pasa si invertimos los valores de las resistencias. Este de arriba le vamos a poner 1 kilo ohm y esta de abajo le vamos a poner 9 kilo ohms. ¿Adivinan qué es lo que va a pasar? Sí, ahora tenemos 1 volt en la resistencia de arriba y 9 volts en la resistencia de abajo. Entonces, pues el valor de voltaje en cada una de estas resistencias depende del valor de la resistencia. La resistencia más grande le va a tocar el voltaje más grande. Pero la suma de los dos voltajes debe ser igual al voltaje que estamos aplicando. ¿Para qué sirve un divisor de voltaje? Bueno, pueden tener varias aplicaciones, pero comencemos por explicar el caso de un sensor resistivo. ¿Qué es un sensor resistivo? Pues un dispositivo que cambia su valor de resistencia dependiendo de alguna variable física. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotorresistencia. Entonces, su resistencia va a depender de la intensidad luminosa que estemos aplicando. Vamos a activar esta simulación. Tenemos aquí la fuente. Estoy aplicando 10 volts. Y aquí tengo un multímetro conectado para ver qué es lo que pasa con la fotorresistencia. Observen que de inicio tenemos 10 volts en la fotorresistencia. Ahora la selecciono y voy a tratar de variar la iluminación de mínimo, muy oscuro, a máximo, muy brillante. ¿Qué observamos? Bueno, pues para empezar
el voltaje permanece constante. Si observamos que está cambiando aquí este valor, que es la corriente que está circulando a través de la fotorresistencia. Es la corriente que está suministrando la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cambia la intensidad luminosa. En realidad sí está cambiando el valor de la resistencia, pero la fuente se encarga de... está programada para mandar 10 volts. Entonces, aunque la resistencia cambie su valor, sigue mandando 10 volts. Y lo único que cambia para ajustarse a la ley de Ohm es el valor de la corriente. Entonces observen cómo pues conectar directamente la fotorresistencia a una fuente pues no nos permite observar estas variaciones de resistencia o determinar de alguna manera cómo está cambiando la intensidad luminosa. Para resolver eso, lo que necesitamos hacer es agregar una resistencia. Bien, este es nuestro nuevo circuito y que tenemos aquí, pues un divisor de voltaje, porque esta es una resistencia que depende de la luz y aquí tenemos otra resistencia. Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos 10 volts a nuestro circuito. Tenemos ahora inicialmente 55 milivolts. Vamos a ver qué pasa si aquí simulamos un cambio en la intensidad luminosa. Aquí está muy oscuro y aquí está súper brillante. Que estamos observando que ahora sí detectamos un cambio en el voltaje. 6.64 volts máxima luminosidad, y con la mínima luminosidad, digamos en oscuro, 55 milivolts. Entonces el divisor de voltaje ya nos permite detectar una variación de voltaje al utilizar esta fotorresistencia. Ahora bien, a lo mejor se preguntan, ¿por qué no llega a cero? Bueno, tendríamos que conocer el funcionamiento matemático de este divisor de voltaje, pero de entrada les puedo adelantar que para que llegara a cero, lo que necesitábamos es que la fotorresistencia alcanzara un valor de infinitos ohms. Y por el otro lado, acá, en máxima luminosidad, no llegamos a los 10 volts. Para llegar a 10 volts, lo que necesitaríamos es que la fotorresistencia tuviera o alcanzara un valor mínimo de 0 ohms. Bueno, de esta manera hemos dado una breve explicación de qué es el circuito divisor de voltaje, cómo funciona y cómo lo podemos utilizar para detectar las variaciones que produce un sensor resistivo. ¿Te gustó el video? No dejes de darle like y nos vemos en la próxima.